Pues buenos días tengan todos, hermanos. Estamos nuevamente aquí con ustedes para traer la palabra. Nos da pues gusto estar aquí con ustedes cada vez que tenemos lo del instituto. Aprovechamos el tiempo para quedarnos con ustedes y traer el mensaje. Vamos a continuar con el tema del nuevo nacimiento. Hace tiempo que estamos tratando este tema, hace tiempo que estamos hablando del tema del nuevo nacimiento. Y en esta ocasión vamos a continuar con este tema del nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento, Dios estableció rituales para el pueblo. Y el pueblo tenía que practicar esos ritos, esas ceremonias, para poder tener un acercamiento con Él. Y el pueblo se acostumbró tanto a practicar esos rituales porque desde su nacimiento, desde que un israelita, desde que uno que pertenecía a la simiente de Abraham nacía, en ese momento se comenzaba con los rituales que Dios había establecido. Y el pueblo se acostumbró tanto, porque como dije, desde el nacimiento comenzaban las prácticas religiosas para ellos. Se acostumbró tanto que cuando Dios dijo, hasta aquí, cuando Dios dijo, ya, esto ya no va a seguir, ellos no quisieron dejar esas prácticas. Los líderes sobre todo comenzaron y continuaron más bien esas prácticas, no las quisieron dejar. No entendieron que los ritos y las ceremonias fueron como figuras que Dios había establecido. Si lo ponemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos entender que Dios estableció en el Antiguo Testamento símbolos, figuras que apuntaban al Nuevo Testamento. Pero ellos no lo entendieron, de modo que siguieron practicando ciertos ritos y ceremonias. No lo entendieron, pero el problema fue que más tarde muchos de los judíos que se convirtieron, que profesaron la fe en Cristo, llegaron a formar parte de la iglesia. Y al formar parte de la iglesia comenzaron a tratar de meter esas prácticas. Y ahí vino el problema. Ahí comenzó todo ese problema en el cual el apóstol Pablo tuvo que combatir mucho esas ideas. Gran parte del ministerio del apóstol Pablo se dedicó a eso. O podemos decir que prácticamente todo su ministerio. ¿Por qué? Porque uno de esos ritos ya lo habían establecido los judíos para salvación. Y esto es grave. Cuando se trata de añadir algún rito, alguna ceremonia, alguna práctica como para salvación, esto se vuelve grave, porque es un atentado en contra del Evangelio. Está atentando en contra del Evangelio. Está tratando de pervertir el verdadero Evangelio. Y eso es grave. Y por esa razón vemos a Pablo combatiendo, debatiendo esa idea. En esta mañana lo que vamos a ver, ya lo dije, el tema del nuevo nacimiento, pero específicamente vamos a ver el tema, el nuevo nacimiento, una circuncisión espiritual. Y ahora ya entienden de qué estoy hablando, de la circuncisión que se practicaba en el Antiguo Testamento. Vamos a nuestro texto básico. Vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 3. Del versículo 1 al 3. Filipenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Aquí podemos notar lo que mencionaba. El apóstol Pablo, al escribirle aquí a los de Filipos, a los filipenses, él menciona parte de esto que estoy diciendo. Y él se refiere a estos judaizantes con estos títulos: perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Eran los judaizantes. Estos judaizantes iban por las iglesias diciendo que era necesario que se circuncidaran, que la circuncisión era necesaria para la salvación. Y el apóstol Pablo entonces tuvo que hablar de esta manera, tuvo que hablar en estos términos, porque los judaizantes ya se estaban metiendo fuertemente en las iglesias, confundiendo a los discípulos, confundiendo a los miembros de la iglesia. Por eso lo que vamos a ver en esta mañana, solamente 2 puntos vamos a ver. El primero, en relación a la circuncisión física. Y el segundo, pues la circuncisión espiritual. Así que 2 puntos sencillamente y fácilmente de recordar. El apóstol Pablo mostró, en el primer punto el apóstol Pablo mostró, lo vamos a ver, que la circuncisión física ya no servía como para una buena relación con Dios. Pero aquellos judaizantes pensaban que sí. Y en el segundo punto vamos a ver cómo él enseña cuál es la verdadera circuncisión. Y es por eso que él dice aquí en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando él dice nosotros somos la circuncisión, es porque aquellos pensaban que ellos tenían la verdadera circuncisión. Noten la forma como dicen nosotros, aquellos quienes, los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Esto es en referencia a los judaizantes. Y estos judaizantes iban por todas partes diciendo que ellos tenían la verdadera circuncisión para la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Entonces vean cómo marca ese cambio. Y esto nos da entonces la oportunidad para tratar el tema, la circuncisión física y la circuncisión espiritual. Como dije, 2 puntos. Ahora vamos entonces a nuestro primer punto, la circuncisión física. La circuncisión física fue un pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. Génesis 17, versículos 9 y 10, vamos ahí para observar este primer punto y notar de qué se trata esto de la circuncisión física. Génesis capítulo 17, versículos 9 y 10. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿De qué se trata aquí el pacto? Es diferente el pacto para darle la tierra y aquí el pacto es la circuncisión. Prácticamente la circuncisión es un pacto. Es un pacto entre Dios y la descendencia de Abraham. Abraham y su descendencia. Entonces, ¿de qué se trata aquí este pacto? Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esta circuncisión se trata de lo que dice aquí. Vamos un poco más, versículo 11 y 12. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí y observen entonces de qué se trata. Según el versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. A los 8 días, a la edad de 8 días, era un bebé. Cuando el bebé de la descendencia de Abraham nacía, a los 8 días se le circuncidaba. ¿Qué quiere decir circuncisión? Quiere decir que se le cortaba el prepucio de su miembro, al varón. Se le cortaba el prepucio. De tal manera que eso servía como señal. Cualquiera que era circuncidado pertenece a la descendencia de Abraham y por lo tanto es parte de esa promesa
Es parte de la promesa que le pertenece a Abraham, y esa promesa está en el versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Tenemos entonces aquí como la circuncisión física, y así nos vamos a referir a esa práctica, la circuncisión física. Todo varón se circuncidaba a los 8 días de nacido. Los varones de la familia y los esclavos eran circuncidados. El varón que no se circuncidaba, según el versículo 14, era cortado del pueblo y perdía la herencia terrenal. De tal modo que la circuncisión era esencial para pertenecer a la descendencia de Abraham, para pertenecer al pueblo elegido, para pertenecer y así ser parte de esa promesa de la tierra prometida. Entonces, más tarde, la circuncisión llegó a ser parte de la ley de Moisés. Porque aquí en Génesis 17 es antes de la ley, estamos antes de la ley, pero después la circuncisión llegó a ser parte de la ley mosaica o de la ley de Moisés. Levítico 12, el versículo 3. Dice acerca de esta circuncisión. Levítico 12, versículo 3. El texto es sencillo porque dice: y al 8º día se circuncidará al niño. Estamos en Levítico, donde se establecen las leyes, y aquí tenemos lo que nos dice. Y esta es una referencia clara a lo que Dios le había dicho a Abraham. Al 8º día se circuncidará al varón. Y aquí nos dice claramente: al 8º día se circuncidará al niño. Esto ya formaba parte de la ley de Moisés. Todo varón que pertenecía al pueblo de Israel, todo varón a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado para así perpetuar, según ellos, la descendencia de Abraham y así ser heredero de la tierra, la promesa, poder reclamar, por decirlo así, la promesa. Entonces, vemos que la circuncisión se realizaría al 8º día. No podría ser antes, tampoco podría ser después. Tiene que ser exactamente ese día. Y era una señal. Como vemos aquí, lo leemos en Génesis, era una señal que les pertenecía la tierra, que con eso podían ellos entonces entrar a la tierra prometida. Y es por esa razón, hay un acontecimiento que nos muestra claramente esto. Por esa razón, Josué, que es el que condujo ya al pueblo a la tierra prometida después de que Moisés ya no pudo entrar y murió, Josué circuncidó a aquellos que durante el tiempo que estuvieron, que nacieron en el desierto, no habían sido circuncidados por alguna razón. Pero si van a entrar a la tierra, para que pudieran entrar, tenían que ser circuncidados. Y esto sucedió aquí en Josué capítulo 5. Vamos ahí para observar este punto, porque estamos en este primer punto de la circuncisión física. Y es necesario que entendamos bien este asunto para más tarde poder entender la circuncisión espiritual. Josué capítulo 5, versículo 2 en adelante. Dice así el texto bíblico: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra que habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Aquí nos explica por qué Dios le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida: hazte cuchillos afilados y circuncídalos.
que se circunciden si van a entrar a la tierra. Y aquí ya leímos por qué razón. Porque son los que nacieron, que no habían sido, nacieron en el desierto y no habían sido circuncidados. Entonces, para poder entrar a la tierra, poder tener esa promesa, tenían que ser circuncidados. Ahora, después de eso, en los tiempos de los apóstoles, los judíos profesantes del Evangelio querían seguir practicando la circuncisión. Cuando sabemos y tenemos una idea general, muchos de nosotros, que el asunto de la ley de Moisés con sus prácticas y con sus ritos quedaron abolidos, quedaron anulados. Pero estos entonces judíos profesantes, no eran judíos incrédulos, sino judíos profesantes del Evangelio, se metían a las iglesias y vean lo que hacían en Hechos 15, versículo 1. Y aquí es donde se volvió ya un problema que Pablo tuvo que combatir fuertemente. Hechos capítulo 15, el versículo 1, tenemos aquí la idea fundamental que ellos estaban propagando acerca de la circuncisión. Hechos 15, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban tocando el punto esencial del Evangelio. ¿Cuál es el punto esencial del Evangelio? La salvación. Y cuando se trata de la salvación, Dios ya había dicho claramente cómo iba a ser la salvación. Y vienen estos y se meten en una iglesia, y se metieron en una iglesia donde Pablo y Bernabé habían expuesto el Evangelio de la gracia, el Evangelio de salvación por gracia. Y llegan estos judaizantes, profesantes del Evangelio, porque decían que venían de Judea, de la iglesia de Jerusalén. Entonces se les daba lugar, ¿y qué era lo que enseñaban? Que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces tomaron el rito de la circuncisión y lo volvieron como algo esencial para la salvación. Porque decían que si no se circuncidaban conforme a ese rito, no podían ser salvos. Y esto, hermanos, es atacar la esencia del Evangelio. Porque no se trata de algo como secundario. No se trata de algo como sin importancia. Se trata de un punto esencial que es la salvación. Porque siempre lo he dicho, si nos llegamos a equivocar en el punto de la salvación, es lo peor. Podemos estar bien en música, cantar bien, estar entonados, tener buena música, pero si en el punto de la salvación estamos equivocados, todo lo demás no vale nada delante de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos? Estaban tomando el rito de Moisés, la circuncisión física, y ya lo estaban enseñando en las iglesias. Aunque aquí se trató, pero estos no se conformaron. Estos siguieron andando en otras iglesias, tratando de pervertir el Evangelio. Por eso he mencionado que la carta a los Gálatas es una carta que deberíamos leer continuamente, porque ahí está la defensa del Evangelio de la gracia. Ahí Pablo ataca fuertemente el asunto de la circuncisión. Lo dice en términos muy claros. Y cuando él habla de todo esto, es porque está defendiendo el Evangelio de la gracia. A veces no vemos importancia a ciertas cosas que Pablo está diciendo, pero cuando ya vemos el contexto de lo que estaba sucediendo, nos damos cuenta que él está defendiendo el Evangelio de la gracia, el verdadero Evangelio, el Evangelio de salvación por gracia. Entonces, como estos llegaron a esa iglesia, porque dice, enseñaban a los hermanos. Y no es que enseñaban a los hermanos casa por casa, sino en la iglesia de Antioquía. Ahí llegaron, donde estaban Pablo y Bernabé. Entonces llegaron y su enseñanza consistía en esto. Prácticamente, si lo definimos, es salvación por obras. El rito de Moisés, tenían que practicar eso para poder ser salvos. Es salvación por obras.
Pero Pablo y Bernabé habían predicado salvación por gracia. Entonces eso levantó una fuerte discusión. El versículo 2 dice así: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Una discusión y contienda. Es decir, pelearon en el sentido de que discutían, estaban debatiendo, estaban como discutiendo fuertemente. Quizá le decía que estaban equivocados, engañados, están pervirtiendo el evangelio. Contienda y discusión. Y dice no pequeña, no pequeña. Imagínense ese momento cuando Pablo y Bernabé discutiendo, contendiendo. Sí. No sé si en ese tiempo había hermanos débiles ahí que decían, no, esto es puro pleito, mejor me retiro. No, esta es pura discusión, yo mejor me voy tranquilo en mi casa. Es que así era, hermanos. Estaba en juego, ¿qué? El verdadero evangelio. Y cuando se trata del verdadero evangelio, hermanos, nosotros hemos discutido, hemos debatido. Porque en realidad tenemos que defender el verdadero evangelio cuando vemos que está siendo pervertido, alguien lo quiere pervertir. Tenemos que discutir. Hay gente muy sentimental que dice, es que el evangelio no es para discutir, es que la palabra de Dios no es para debatir. ¿Cómo no? ¿Cómo no hemos entendido esto, hermanos? Claro, es diferente estarnos ofendiendo con palabras, eso no llegamos a eso, ¿verdad? Como ya ofensas a un nivel como de insultos, no, a palabras bíblicas, argumentos, discusiones, hasta ese punto. Entonces, ¿qué era lo que estos hacían? Hermanos, estaban pervirtiendo el evangelio. Por eso el término del apóstol Pablo ahí en Gálatas, que algunos pervierten el evangelio, quieren pervertir el evangelio. Esa es fuerte esa palabra, hermanos, pervertir, corromper. Y esa fue la razón por qué Pablo tuvo que escribir en esos términos. Entonces, ¿qué hacían estos judaizantes? Llegaban para enseñar esto, que se tenían que circuncidar para ser salvos. Ahora, ¿cuál era el punto aquí que se relaciona? Observen el punto que se relaciona con estos. Como eran judíos profesantes del evangelio, escúchenlo bien, no negaban a Cristo así directamente, porque llegaban con los hermanos y llegaban como hermanos que venían de Jerusalén. Por eso aquí ven que subieron a Jerusalén. El versículo 2, aquí en Hechos 15, dice que subieron a Jerusalén para ver y tratar esa cuestión de cómo es que estos que vienen de la iglesia principal, de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, si lo queremos decir así, ¿cómo es que están enseñando esto? Entonces ellos venían de ese lugar y no estaban negando a Cristo en términos directos, pero decían, Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente, se necesita la circuncisión. Sí, Cristo está bien, Cristo murió, pero ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. Hermanos, estaban negando la suficiencia de Cristo para salvar. Estaban negando la suficiencia de la gracia del Señor Jesucristo para salvar. Por eso ven el énfasis aquí en la reunión en Hechos 15, aquí donde se trató este asunto. Ven el énfasis del apóstol Pedro cuando dice aquí en el versículo 11. Hechos 15, 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación por gracia, ellos la salvación por rituales, por obras, por ceremonias. Y aquí Pedro confirma que la salvación es por la gracia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban de cierta manera negando la suficiencia de Cristo para salvar. Y esto es lo más peligroso, hermanos. Porque no estaban negando a Cristo, pero estaban añadiendo rituales, ceremonias para salvación. Y este punto que estamos aquí enfatizando es que lo que ellos más que nada buscaban era circuncidar a las personas, porque creían que la circuncisión los podía salvar. Entonces, esto llega a ser una herejía. Una herejía, hermanos, es una enseñanza que se aparta
completamente de la enseñanza bíblica para salvación. Es una herejía. Es una falsa enseñanza, pero en términos ya más específicos, es una herejía. Lo que ellos estaban metiendo en las verdaderas iglesias, porque llegaban con los hermanos, las iglesias verdaderas, y se metían. Entonces, por eso ya entendemos la discusión y la contienda no pequeña. Ahora entendemos por qué tuvieron que discutir fuertemente, oponerse fuertemente a estos judaizantes, llegar en Jerusalén, ir a ver qué está pasando para tratar esta cuestión, porque no es una cuestión tan sencilla. Se trata de la salvación. Están poniendo en riesgo el verdadero evangelio. Entonces llegaron ahí en Jerusalén y vean, hermanos, cómo estaban ahí sus aliados. Ahí en Jerusalén estaban sus aliados, versículo 5, Hechos 15, versículo 5. Cuando llegaron ahí dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A ella salió quienes estaban a favor de esa enseñanza. Ahí se descubrió que estaban ahí esto de la secta de los fariseos judíos, que habían creído, profesantes del evangelio. ¿Y qué decían? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí estaban entonces este grupo de personas que todavía querían mantener la circuncisión para la salvación. Y de ese modo, ¿qué estaban haciendo? Estaban mezclando el evangelio. Y eso, como dije, se vuelve más peligroso, porque mezclarlo, la gente que si no ha comprendido realmente el contexto de la doctrina y la doctrina misma, se puede confundir porque es una mezcla, como que le dan a probar a Cristo y dice, bueno, pues está bien Cristo, pero ahí le meten la circuncisión. Entonces eso se vuelve peligroso. Y es esto que quizá los hermanos de Antioquía no observaron y Pablo y Bernabé tuvieron que discutir con ellos. Tuvieron quizá que frenarlo, no sabemos si estaban enseñando y Pablo, ya cansado de estar escuchando esa herejía, se habrá levantado con Bernabé y comenzaron a decir que esto no es así. Pero dice aquí, hermanos, que sí hubo una gran discusión. Llegaron aquí a Jerusalén y fue ahí entonces donde ya leímos cómo Pedro se levantó y dijo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Ahí se confirmó que la salvación es por la gracia del Señor Jesucristo y no por la circuncisión. No por guardar la ley de Moisés, no por seguir el rito de Moisés, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Cuando se conoce el verdadero evangelio y uno escucha predicar a alguna persona, enseguida puede distinguir. Pero si no hemos escuchado el verdadero evangelio, no conocemos el evangelio de la gracia para salvación, pues nos va a parecer como correcto lo que estén diciendo, aunque después de decir ciertas cosas, porque si no entendemos, dicen, no, pero si me leyó en la Biblia, no, pero si me lo mostró, me leyó el texto, pero no te diste cuenta que te metió ahí alguna idea. Pues no, porque quizá el texto te lo envolvió, te envolvió con el texto. Hermanos, pero cuando conocemos, no podemos dejar de estar en contra de esa enseñanza que quiere pervertir el evangelio de la gracia, que quiere añadirle obras para salvación, porque es muy diferente, y lo hemos dicho creo varias veces, que las obras son necesarias, pero ya siendo salvos por la gracia de Dios, no es para ganar la salvación. Las obras que hacemos no es para ganar la salvación, sino es porque ya somos salvos por gracia. Entonces comenzamos a hacer obras, debemos hacer buenas obras como evidencia de que tenemos ya la gracia de salvación. Entonces vemos, hermanos, que estos judaizantes se estaban metiendo en las iglesias. Se estaban introduciendo en las iglesias para confundir a los creyentes, para arrastrarlos, para judaizarlos. Por eso les decimos judaizantes.
Seguían enseñando la necesidad de la circuncisión para salvación. Entonces Pablo tuvo que levantarse y Pablo siguió combatiendo. No solamente fue esta discusión, después en sus escritos siguió defendiendo el evangelio de la gracia. Por eso aquí en Filipenses, nuestro texto principal, dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es una referencia a los que buscaban circuncidar a las personas. Les llama de esta manera, mutiladores del cuerpo. Y aquí en Filipenses, nuestro texto principal, entonces dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Esa es otra manera de defender el verdadero evangelio. Están negando que toda aquella circuncisión que iban predicando y practicando estas personas no es la verdadera circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. De esa manera él está en contra de estos judaizantes. Si ya consideramos toda esta parte y leemos aquí, entonces ya podemos entender por qué Pablo dijo esto. Pablo dijo esto porque estos judaizantes estaban andando por ahí enseñando que la circuncisión, que tienen que tener la circuncisión para poder ser salvos. Y Pablo dice: no, nosotros somos la circuncisión, no ellos. Ya entendemos ahora el contexto, se abre el panorama y ya entendemos por qué el apóstol Pablo hablaba de esta manera. Y él defendió esto ampliamente en Gálatas, la carta a los Gálatas, específicamente en el capítulo 5. Veamos los términos que Pablo utiliza ahí para oponerse a esa idea de que por la circuncisión se van a salvar. Gálatas 5, del versículo, vamos a ver las frases donde Pablo combate esa idea. Gálatas 5, versículo 2 primeramente, dice: he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Aquí está la primera frase enfática que el apóstol Pablo utiliza para oponerse a esa idea de la circuncisión para salvación. ¿Y qué es lo que él dice entonces aquí en primer lugar? Bueno, él dice que si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Quiere decir que no les va a servir para nada en cuanto a la salvación. Porque aquí viene entonces el punto, obsérvelo. Ellos decían: sí, Cristo. Porque los judaizantes, ya dije que no negaban a Cristo. Pero decían: sí, Cristo, pero también tienes que circuncidarte. Y de esa manera vas a estar mejor con Cristo. Va a ser de gran provecho, decían los judaizantes. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? De nada les va a aprovechar. De nada os aprovechará Cristo. En relación a Cristo, no crean que van a estar mejor con Cristo. No crean que circuncidándose van a estar en una relación más correcta con Dios o con Cristo. De nada les va a aprovechar. Nada espiritualmente, porque se trata de los verdaderos creyentes, una vida espiritual. Entonces dice: de nada sirve. Con esto vean los términos para negar que la circuncisión tenga algún valor. Después llegamos al versículo 3 y dice otra vez, Gálatas 5:3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Con esto les está diciendo, ¿saben a dónde les están llevando? ¿Saben qué significa circuncidarse? ¿Quieren circuncidarse? Están obligados a guardar toda la ley. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de guardar toda la ley? Nadie puede guardar toda la ley. Y por eso les está diciendo, de nada les va a servir. De nada les va a servir en cuanto a su relación con Cristo, porque si quieren circuncidarse, tienen que guardar toda la ley. Y nadie puede guardar toda la ley. La ley no se puede guardar. Entonces,
Con esto estamos viendo cómo los apóstoles negaban de alguna manera la necesidad de la circuncisión, porque es imposible guardar la ley. Tanto aquí lo dice el apóstol Pablo, como también lo dijo el apóstol Pedro, aquí en Hechos 15, versículo 10. Volvemos ahí cuando se trató este asunto. Pedro también habló de la imposibilidad de guardar toda la ley. Hechos 15, el versículo 10. Pedro dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Tratando ese tema de que es necesario circuncidarlos y mandarles a guardar la ley, Pedro se levanta y ¿qué dice? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Un yugo es algo para someterse, que ni nuestros padres, hace referencia cuando se entregó la ley, el ritual, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué tratan de imponer algo que ni los padres, ni nosotros, ni ustedes? Y esto se lo dijo el apóstol Pablo. Él lo dijo en la carta a los Gálatas. Vean cómo les dijo, capítulo 6. Capítulo 6, Gálatas 6, 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, ni los que se circuncidan guardan la ley. Ni ellos, ni los que circuncidan, ninguno puede guardar la ley. Por eso Pablo aquí en Gálatas le dice: todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Entonces no va a servir, porque no van a guardar la ley, no pueden guardar la ley. No sirve la circuncisión. Son términos enfáticos para oponerse a esa doctrina que estaban propagando esos judaizantes. Es necesario circuncidarse para ser salvos. Y todo esto lo está combatiendo el apóstol Pablo, como lo podemos ver aquí. El versículo 6, Gálatas 5, 6, seguimos aquí con estos términos que Pablo utiliza para oponerse a esa falsa enseñanza. Gálatas 5, 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pero en la primera frase observamos la oposición, porque dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. ¿Cuánto valor le daban los judaizantes a la circuncisión? ¿Cuánto valor le daban? Que eran capaces de recorrer tierra y mar con tal de hacer un prosélito. ¿Cuánto se esforzaban? ¿Cómo viajaban? ¿Cómo iban a otros lugares? ¿Cuánto valor le daban a la circuncisión? Y Pablo se levanta y dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor, por pequeño que sea, ningún pequeño valor. No tiene nada de valor. Y observen la frase: porque en Cristo Jesús. Y con esto ya les está diciendo: Cristo es suficiente. Con esto les está diciendo: en Cristo lo tienen todo, tienen la salvación completa. Si se trata de estar en Cristo, ahí la circuncisión no vale nada. Con esto está afirmando a los hermanos, con esto está confirmando a los hermanos la fe en Jesucristo. Porque el punto de los judaizantes era de que Cristo más circuncisión, Cristo más guardar las obras de la ley. Pero aquí dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, no vale nada, no tiene ningún valor la circuncisión. Y vean de qué se trataba esto. Según Gálatas 6, vean lo que hacían estos judaizantes. 6:12. Gálatas 6:12.
todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Todos los que quieren agradar en la carne. Se trataba de agradar a la carne. Por eso, como dice aquí, os obligan a que os circuncidéis. Se trataba de agradar la carne. No tenía nada de espiritualidad. No tenía nada como para una buena relación con Dios, como diciendo, me circuncido y esto aumenta mi confianza en Dios, aumenta mi dependencia en Dios, mi comunión con Dios. No había nada de eso. Era asunto carnal solamente. Y dice, solo para no padecer persecución. Y el versículo 13, entonces el versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, no había manera en que ellos puedan sustentar su enseñanza de circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. No había nada de valor, no se podía practicar completamente la ley, porque el que se circuncidaba estaba obligado a guardar la ley y no se podía. Y esto nulificaba, en otras palabras, la circuncisión, por más correcta que fuera hecha la circuncisión. Y ahora Pablo otra vez confirma el punto en el versículo 15. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora, menciona más el apóstol Pablo y vuelve a decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ya lo mencionó ahí el capítulo 5, versículo 6, y ahora lo vuelve a mencionar. ¿Por qué lo repite? Porque como dijo en Filipenses 3, a mí no es molesto el escribir las mismas cosas. Si es posible se los voy a repetir, si es posible se los voy a volver a decir. No importa que ya lo hayan escuchado, pero es necesario confirmarlo. Y aquí lo está confirmando otra vez porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora se mete en este punto donde ya podemos relacionar el tema de la circuncisión espiritual, porque está marcando ese contraste, tanto aquí en Gálatas como en Filipenses. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que en Cristo los discípulos, los hermanos, los que están en Cristo, no necesitan la circuncisión física. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita la circuncisión espiritual. Entonces vayamos a nuestro texto básico de Filipenses para ahora considerar nuestro siguiente punto, que es la circuncisión espiritual. Filipenses capítulo 3 y vamos directo al versículo 3. El versículo 3 dice así, porque nosotros somos la circuncisión. Nuestro siguiente punto entonces es la circuncisión espiritual. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿A quién se refiere con la palabra nosotros? Está marcando el contraste entre los perros, entre los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Está marcando el contraste entre ellos y nosotros. Entonces nosotros se refiere a todo verdadero creyente, a todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que ha experimentado una obra espiritual. A ellos se refiere nosotros, los que han sido circuncidados espiritualmente. A todos los creyentes en Cristo Jesús, para diferenciarlos de los que menciona en el versículo 2, quienes tenían la circuncisión física, pero no valía nada. Y en otras palabras está diciendo, nosotros tenemos la verdadera circuncisión. Esa es la verdadera circuncisión. Y notamos entonces además, ¿qué quiso decir Pablo con la frase, somos la circuncisión? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo?
Los judaizantes decían, nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados. Nosotros tenemos la circuncisión. Por eso ven como dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Con esto, el apóstol Pablo está hablando de un tipo de circuncisión que los judaizantes no tenían, que los judaizantes no estaban enseñando. Una circuncisión espiritual, como lo vamos a ver. Cuando el apóstol Pablo menciona aquí nosotros somos la circuncisión, está hablando de esa obra que Dios aún había requerido desde el Antiguo Testamento. Los judaizantes deberían saber de otro tipo de circuncisión, pero prefirieron ignorarlo. Y eso se llama ignorancia voluntaria. Cuando uno sabe algo y es como que no lo sabe y actúa de otra manera, es ignorancia voluntaria. No es que de verdad no lo sepa. Porque Dios... Ahora veamos en este punto la circuncisión espiritual. Dios desde el Antiguo Testamento había requerido la circuncisión espiritual. No era solamente la circuncisión física, porque decíamos que eso apuntaba a algo más, pero se habían quedado hasta ahí. Pero Dios desde el Antiguo Testamento exigía la circuncisión espiritual. Y vamos a ver los versículos donde nos habla de este tipo de circuncisión. Jeremías 4, versículo 4. Como es desde el Antiguo Testamento que Dios lo exigía, vamos a ver textos del Antiguo Testamento. Y aquí comenzamos con Jeremías, capítulo 4, el versículo 4. Jeremías 4:4, de entrada el versículo dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Jeremías 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Ya no se trata del miembro varonil, sino del prepucio del corazón. Hermanos, es interesante esto que dice. Observen, sigamos leyendo. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿De qué les servía la circuncisión física si seguían en sus malas obras? Por eso no servía para nada. Hermanos, ese ritual, esa ceremonia que se llevaba a cabo, porque era el rito de Moisés, ¿cómo lo definen ahí en Hechos 15? El rito, era un ritual, era como una ceremonia que se realizaba. Y yo me imagino que lo hacían solemnemente. Se pueden imaginar ahí al rabino, ahí se pueden imaginar cómo hacían el ritual, la ceremonia con sus trajes, con sus ropas quizás ahí sacerdotales y todo el asunto. ¿Pero de qué servía, hermanos? Para nada, porque vean cómo dice, seguían en sus malas obras. Seguían en la maldad, continuaban en el pecado. Esa circuncisión no les servía de nada. Necesitaban otra circuncisión. ¿Cuál circuncisión? La del corazón. Hermanos, el problema del hombre reside en su corazón. ¿De dónde procede la maldad? ¿De dónde viene la maldad, hermanos? Del corazón. Entonces nos damos cuenta que necesita el hombre para salvación. No necesita rituales, no necesita práctica, no necesita cosas, golpearse el cuerpo, hacerse marcas, como pensando que con eso va a ganar su salvación. No se necesita nada de eso. El problema está en el corazón del hombre. Y esto lo podemos ver desde el principio, hermanos. Ahí en Génesis 6:5, cuando Dios miró desde los cielos y vio que la maldad era mucha. Y vio que todo designio del corazón del hombre era solamente de continuo al mal. Desde la caída del hombre quedó inclinado al pecado. La doctrina de la depravación total nos enseña que el hombre desde que nace inclinado al pecado. ¿Y de dónde procede todo eso? De su corazón. Cristo más tarde en Mateo 15, versículo 19, 20 en adelante, dice, del corazón salen. Y da una lista de cosas. ¿Cuál es el problema entonces del hombre, hermanos? El corazón.
El corazón, el problema del hombre, el problema de los jóvenes, el problema de los niños, está en su corazón. Es buena la educación, es buena la instrucción, pero más que nada necesitan ser circuncidados en el corazón, porque solamente así se quitará, en términos figurados, ese pecado que domina. Ese pecado que domina. Entonces, podemos ver cómo desde tiempos del Antiguo Testamento se exigía la circuncisión del corazón. Esa es la circuncisión espiritual. Es la circuncisión espiritual porque no se trata de algo físico del corazón, sino algo espiritual. Entonces, como no tenían la circuncisión espiritual, seguían en sus maldades. Y observen cómo la circuncisión física no los libraba de la ira de Dios. Un ritual no los libra de la ira de Dios. Es triste cuando mucha gente piensa que va a practicar esos rituales religiosos y salen así confiados, contentos, que ya están bien con Dios. Pero ningún ritual, ninguna ceremonia, nada puede evitar la ira de Dios. Solamente la circuncisión, la obra de Dios en el corazón del hombre lo puede librar de la ira de Dios. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos ver realmente ese tema, que es de importancia para nuestras vidas. Porque en eso consiste cómo estamos viviendo nosotros el Evangelio. Por ejemplo, si nos conformamos con venir aquí, dice, bueno, yo ya fui a la reunión ya y pensamos que con eso, pero ¿de qué nos sirve venir aquí, estar aquí, si no tenemos un corazón circuncidado en cuanto a la salvación? Porque finalmente, como dice, no vaya a ser que se encienda mi ira y no haya quien la apague. Hermanos, la circuncisión espiritual es la que nos libra de la ira de Dios. No el tanto venir aquí, estar aquí. Esto es bueno, es necesaria la reunión, reunirnos. Pero no confiemos solamente en el hecho de que, bueno, ya fui a la reunión, ya estuve en la reunión. No, ¿cómo está tu corazón? ¿Ha sido circuncidado tu corazón? ¿O todavía en tu corazón tienes esa maldad que en cualquier momento aprovechas para manifestarla? Aprovechas para expresar esa maldad. Y hermanos, esto es tan importante porque esto nos hace entender no solamente la necesidad de nosotros, sino también la necesidad de nuestros hijos. Y no conformarnos con traerlos, no conformarlos con estar aquí, sino esperar, tener la confianza en que Dios y pedir, orar por ellos para que Dios haga la obra en sus corazones. Porque es Dios el que circuncida el corazón. Por eso vemos aquí cómo era necesaria la circuncisión del corazón. Por eso les dice aquí, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Porque ellos estaban confiando en que ya somos circuncidados físicamente, pero no les servía de nada. Necesitaban otra circuncisión. Jeremías 9:26 también dice así. Jeremías 9:26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Hermanos, observen aquí el argumento. Al final, sobre todo, para poder entender, dice, al final del versículo 26, Jeremías 9:26, porque todas las naciones son incircuncisas. Y cuando lo escuchaba un judío, ¿cómo se gloriaba? Todas esas naciones. Todos ellos. Nosotros tenemos la circuncisión. Se gloriaban en ese sentido. Como decían, no, esos son paganos, esos son idólatras. Nosotros tenemos la circuncisión. Pero ellos se estaban refiriendo a la circuncisión física. Cuando aquí dice, así como son esas naciones, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces, hermanos, los bajó de su altar.
Porque ellos pensaban, esas naciones paganas no tienen la circuncisión, nosotros tenemos la circuncisión de Abraham. Y Dios les dice, también son incircuncisos de corazón. Así como están esas naciones, así están ustedes. Hermanos, qué duro es esto. Cuando nos dicen, ¿verdad? Esos incrédulos, esos que viven, así son ustedes. Así viven ustedes. Hermanos, qué duro es este golpe, ¿verdad? Cuando nos dice, porque pensamos, no, son esos los que están fuera. No, así estás tú. Así estamos, incircuncisos. Porque a veces decimos, no, esos incrédulos, esas personas que viven en el pecado, en la maldad, pero quizás nosotros estamos viviendo también de alguna manera. Quizás nosotros estamos en esa situación. Son incircuncisos también de corazón, así como esas naciones paganas. Toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y esa palabra incircunciso, hermanos, era una palabra ofensiva. Incircunciso, como pagano, idólatra, eres incircunciso de corazón. A Pedro así le dijeron, hermanos, cuando entró a casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, entró en casa de Cornelio un gentil, y los judíos, para ellos era abominable juntarse y sentarse a comer con un gentil. Y en el capítulo 11 de Hechos vinieron estos de Judea y le dijeron, has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Esa palabra incircuncisión era algo resultaba como impactante, como que te ofendía. Incircunciso. Por eso le dijeron, has entrado a comer en casa de hombres incircuncisos. Y aquí cuando le dicen, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Con esto les está diciendo, no se conformen con ese rito. En el Antiguo Testamento, estamos ubicados en el Antiguo Testamento. No se conformen con ese ritual, no se conformen con que no tienen el prepucio, esos miembros, sino busquen la circuncisión espiritual del corazón. Porque en eso ustedes son incircuncisos. Y lo mostraban con su tipo de vida. ¿Por qué les llamaban incircuncisos como las otras naciones? Porque su tipo de vida demostraba que en su corazón todavía estaba la maldad. No se habían circuncidado espiritualmente. Por eso decimos aquí en el punto donde estamos, que desde el Antiguo Testamento Dios ya requería la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón. Por eso decía que los judaizantes no deberían saber estos textos. Los judíos dominaban el Antiguo Testamento. A ellos se dedicaban, entonces lo sabían. Pero vean cómo se conformaban en eso. Eso es el mismo aspecto de la maldad. Otro texto, Deuteronomio 10, el versículo 16, donde estamos viendo cómo Dios desde el Antiguo Testamento requirió la circuncisión espiritual. Deuteronomio 10, el versículo 16. El texto dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es el principio de Deuteronomio. Los primeros libros encontramos a Dios diciéndole al pueblo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ya sabían bien el asunto de la circuncisión física, ya lo sabían bien, pero el asunto de la circuncisión del corazón no lo habían entendido, no lo habían experimentado, y por eso vemos que aquí se les manda y se les dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Hermanos, otra vez notamos cómo el problema está en el corazón del hombre. Está en el corazón. De ahí necesita ser circuncidado para que de verdad pueda pertenecer al verdadero pueblo de Dios, al reino de Dios realmente. Porque la circuncisión física era para la promesa terrenal, la señal de la descendencia física con Abraham o de Abraham.
Pero la circuncisión espiritual es lo que nos coloca en el reino de Dios, en una verdadera relación con Dios. Y observen cómo se relaciona aquí. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué no se sometían a la palabra? ¿Por qué eran rebeldes? ¿Por qué eran desobedientes? ¿Por qué la cerviz no la inclinaban? Esa es la idea, de que no se querían inclinar, la cerviz lo tenían endurecido. No se querían inclinar ante Dios, reconocerlo verdaderamente. ¿Por qué? Porque no habían sido circuncidados espiritualmente. Aunque se conformaban con la circuncisión física. Pero vemos que la circuncisión física no les servía para nada. No les llevaba a agradar a Dios, no les llevaba a abandonar sus malas obras, su maldad, no les llevaba a inclinarse. Necesitan la circuncisión. En otras palabras, necesitan nacer de nuevo. Nuestro tema, el nuevo nacimiento, una circuncisión espiritual. Y estamos viendo que en este texto la circuncisión del corazón podría suavizar nuestra cerviz y así inclinarnos delante de Dios. Por eso uno que ha nacido de nuevo tiene esa actitud hacia la obediencia. Aunque quizá en un momento dado como que quizá desobedezca o una reacción, pero la tendencia, la inclinación es a obedecer a Dios. Quiere obedecer a Dios, quiere vivir para Dios, quiere agradar a Dios en todas las cosas que pueda encontrar en la palabra de Dios, porque su corazón ha sido circuncidado. Pero si nomás venimos aquí a practicar la adoración, cantamos y corazón, vamos a salir de aquí, a rato ya estamos actuando de igual manera. Porque nuestro corazón no ha sido circuncidado. Pero cuando el corazón ha sido circuncidado, buscamos agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Venimos aquí y con ese corazón salimos y tratamos de vivir agradablemente en matrimonio, en la familia, en el trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida. Porque el corazón ya ha sido regenerado, cambiado, circuncidado. Y ese corazón entonces me lleva a ser sensible. Un corazón sensible ante la maldad. Te das cuenta de la maldad y enseguida sientes temor en tu corazón. Y sientes también la sensibilidad de querer obedecer a Dios. Es un corazón circuncidado que se necesita. Y estamos viendo que desde el Antiguo Testamento Dios requería ese tipo de circuncisión. Por eso el apóstol Pablo dijo: nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. No los judíos. Si un judío quería tener una buena relación con Dios, una salvación verdadera, tiene que ser circuncidado en su corazón. Y ahora esto lo enseñó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver qué le dijo a estos judíos. Siguiendo con la línea de los judíos desde el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento, donde se enfatiza la obra interior, la obra del corazón. Y vean qué les dice aquí en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo enseña que para que un judío pueda tener la salvación y pueda tener una verdadera relación con Dios, primero les dice: no es judío el que lo es exteriormente. No se trata de una vida exterior,
sino de una vida interior primeramente. No estamos minimizando la vida exterior, como diciendo, con que yo esté bien, no importa cómo yo vista, no importa lo que yo haga, no importa lo importante. No estamos minimizando eso, sino estamos diciendo que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que primero es lo interior, pero los judíos se centraban en lo exterior. Siempre en lo exterior y no le daban importancia a lo interior. Y recordemos que Cristo combatió también esa idea. Claramente lo combatió cuando les decía cómo limpiaban lo de fuera del vaso, pero por dentro no lo limpiaban. Cómo les habla en términos fuertes. Recordemos esa enseñanza de cómo Cristo les habló acerca de cómo ellos se centraban en lo exterior, pero en lo interior estaban sucios. Bueno, aquí la misma enseñanza del apóstol Pablo aquí a los judíos les dice que no es judío el que lo es en lo exterior, Y dice además, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Con esto ya les está diciendo, esa circuncisión de la carne no les sirve para la salvación, no les sirve para una buena relación con Dios. Un judío verdaderamente no es aquel que solamente está circuncidado exteriormente. Entonces explica en el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Cómo sigue esa enseñanza del Antiguo Testamento? Vean cómo lo sigue desarrollando. Y llega al punto de enfatizarlo más porque dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ya está yendo al punto principal. Hermanos, lo importante primeramente delante de Dios es lo que somos en lo interior. Primeramente. No es lo exterior, no es lo que aparentamos, sino lo que somos en la realidad delante de Dios. Eso es lo que realmente vale, la condición interior, porque la condición interior, hermanos, está a la vista de Dios. La condición exterior está a la vista de los seres humanos. Nosotros podemos ver a una persona como que se comporta bien entre nosotros, pero no sabemos en su trabajo, en la escuela, en su hogar, en su matrimonio. No sabemos exactamente, pero Dios sí. Por eso no se trata de agradarnos a nosotros. Hermanos, esto de verdad nos debe interesar. Porque no se trata de que entre nosotros nos veamos como bien, qué bueno. No, se trata de Dios, porque el que finalmente te va a aprobar o desaprobar es Dios. No somos nosotros en sí. Por eso lo importante, como vemos aquí primeramente, lo interior. Porque cuando hay algo en lo interior, eso primeramente te va a llevar a una buena relación con Dios. Porque tu corazón está en sintonía. Porque hay un corazón circuncidado. Y tu corazón ya está en armonía con Dios. Y tu corazón, al estar en armonía con Dios, eso se traduce en una armonía también con el prójimo. Porque recuerden que son dos puntos. Dios y el prójimo. Amarás a Dios y a tu prójimo. Y el prójimo es aquel que está cerca de ti primeramente. El prójimo son los que están cerca de nosotros. Son a ellos que tenemos que demostrar que de verdad nuestro corazón ya está circuncidado. Por eso lo interior. El que es judío lo debe ser en lo interior. Con esto les está diciendo, no son esos ritos, no son esas ceremonias quienes les hacen agradable primeramente delante de Dios. No, es un corazón. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había establecido los ritos y las ceremonias. Y las aceptaba conforme al corazón. Las rechazaba cuando no lo hacían con un corazón realmente sincero. Y por eso aquí les está diciendo, es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Es decir, por el Espíritu, porque no se trata ahora de una obra física, sino una obra espiritual.
Y eso cambia, hermanos, porque lo que necesitamos de verdad es algo espiritual, no algo físico, no algo donde tenga que cargar una cruz de madera para hacer mi promesa o arrodillarme y caminar cierta distancia como cumplir una promesa. Nada de eso ya. Ahora es una obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Y dice, no en la letra. Es decir, no es de que aquí dice circuncisión, entonces yo estoy circuncidado, ya cumplí. No, no es en la letra, es en el espíritu, es el sentido espiritual. Y Dios ya lo había dicho, porque claro, dijo circuncidad el prepucio de los varones. Ahí está la letra, pero después dijo el prepucio de vuestro corazón. Ahí está el espíritu, la parte espiritual. Entonces por eso les dice aquí, no en la letra. No es que porque ahí está escrito y el judío ya lo cumplió y con eso ya está bien. No, se necesita la circuncisión del corazón, no en la letra, como dice. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta es la circuncisión que Dios aprueba. La otra circuncisión lo van a aprobar los judíos. Como dice, glorían en vuestra carne. Nomás quieren que se circunciden para que se gloríen de vuestra carne. Para que ellos le digan, qué bueno que ya te circuncidaste. Qué bueno que ya cumpliste. Pero Dios, ¿qué dirá? ¿Qué dirá de esa circuncisión? Dios no la aprueba. Pero la circuncisión del corazón es la que Dios aprueba. Es la que Dios, es la que tiene valor delante de Dios. Por eso dice la alabanza que proviene no de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué debemos buscar, hermanos? La aprobación primeramente de Dios. No la aprobación primeramente de los hombres. ¿De qué me serviría, hermanos, que me digan, mira qué buena persona, pero delante de Dios, hermanos, tengo malos pensamientos, malos sentimientos, malas actitudes? Los hombres me podían alabar, pero realmente delante de Dios. Por eso, como dice, la alabanza que proviene de Dios. Un judío verdadero, uno que ha nacido verdaderamente, no busca la alabanza de los hombres. Hasta la alabanza de los hombres lo hace sentir un poco mal o mal. Porque en realidad no quisiera realmente esa alabanza si delante de Dios no estamos bien. El que ha nacido de nuevo busca la aprobación de Dios. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido circuncidado en su corazón, busca la aprobación de Dios en su vida. Porque eso, la circuncisión del corazón, lo lleva a una verdadera comunión con Dios. Entonces, observamos aquí, hermanos, que la verdadera circuncisión para salvación, según los textos que tenemos aquí en Romanos 2, del 28 al 29, observamos que la verdadera circuncisión para la salvación es interna, no externa. Es del corazón, no de la carne. Es del espíritu, no de la letra. Es aprobada por Dios, no por los hombres. Ahí tenemos, hermanos, lo que Pablo enseña acerca de un judío. Si quieres ser judío verdaderamente, tener una verdadera relación con Dios, tienes que ser circuncidado en el corazón por el Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes han sido circuncidados espiritualmente. Por eso Pablo dijo, nosotros somos la circuncisión. Un verdadero creyente ha sido circuncidado verdaderamente. Por eso nosotros tenemos que analizar bien, ¿somos verdaderos creyentes o somos profesantes nomás de Cristo? ¿Somos profesantes del Evangelio o de verdad hemos nacido de nuevo? Porque vayamos ahora aquí a Colosenses para ver cómo Pablo menciona otra vez este tema de la circuncisión espiritual. Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al 13. Colosenses 2, del versículo 11 al 13. Dice esta porción bíblica:
en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esta porción bíblica, hermanos, es muy clara respecto al tema que estamos viendo, y sobre todo en este punto de la circuncisión espiritual, porque vean cómo desarrolla el apóstol Pablo aquí el tema. Analicemos los versículos, hermanos. En el versículo 13, vamos a ver el versículo 13, vemos que los colosenses eran incircuncisos espiritualmente y físicamente. Ellos no tenían ningún tipo de circuncisión. Véanlo en el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Cuando dice y a vosotros estando muertos en pecados, quiere decir que no tenían la circuncisión espiritual. No habían sido circuncidados espiritualmente, estaban muertos en sus pecados. Hermanos, toda persona que está muerta en sus delitos y pecados es un incircunciso espiritualmente. Está muerto en sus delitos y pecados. Está incircunciso de corazón. Entonces, los colosenses no estaban circuncidados ni físicamente ni espiritualmente, porque en el versículo 13 la otra parte dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. Se refiere a la circuncisión física. No estaban circuncidados de ninguna manera. Entonces, observen esto. Dios no los iba a condenar por su incircuncisión física, sino por la incircuncisión espiritual. Porque ya vimos que la circuncisión no vale nada. Entonces, si ellos iban a ser condenados, ¿por qué iban a ser condenados? No porque no se circuncidaron físicamente, sino porque no estaban circuncidados espiritualmente. Así estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos en delitos y pecados, y eso es la incircuncisión espiritual. Por eso el nuevo nacimiento, una circuncisión espiritual. Estaban muertos en pecados, versículo 13, quiere decir que un incircunciso espiritualmente, primero está muerto en delitos y pecados. Está bajo el dominio de la carne, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Aquí está el punto de la circuncisión espiritual. ¿Qué sucede en la circuncisión espiritual? Como que Dios te quita la maldad, la carne pecaminosa, el cuerpo pecaminoso carnal, como que lo echa de ti, así como se cortaba el prepucio del varón, del bebé a los 8 días y se lanzaba. En un sentido espiritual, Dios quita el pecado que te domina y lo lanza. Ese es el momento de la circuncisión espiritual. Vean cómo lo dice el versículo 11. Entonces, el que es incircunciso espiritualmente está bajo el dominio del pecado. La carne lo domina. Es un incircunciso espiritualmente. Estaban bajo el dominio de la carne. Vivían conforme a la carne. Pero llegó el tiempo de la regeneración, llegó el tiempo del nuevo nacimiento, llegó el tiempo de la circuncisión espiritual. Y el versículo 11 entonces dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ahí está diciendo, su circuncisión no fue hecha a mano, la circuncisión física. ¿De qué circuncisión entonces está hablando aquí el apóstol Pablo? De la circuncisión espiritual. Una circuncisión no hecha a mano. Es decir, no de la carne, no exteriormente, sino interiormente, espiritualmente. Una circuncisión hecha en el interior, donde el cuerpo pecaminoso carnal dominaba a los colosenses.
¿Qué sucede en la regeneración? ¿Qué sucede en el nuevo nacimiento? Se elimina el poder dominante del pecado. No quiere decir que no tenemos pecado, sino se quita el poder dominante del pecado. En el nuevo nacimiento el pecado ya no domina a esa persona. Uno que ha nacido de nuevo no puede estar bajo el dominio del pecado. Somos tentados, creyentes han resbalado, han caído, pero son hijos de Dios, Dios los va a levantar, se van a levantar, pero no van a ser dominados ni controlados finalmente por el pecado. Si han nacido de nuevo, serán disciplinados, corregidos por Dios y volverán a la comunión con Dios porque son hijos de Dios y Dios los va a tratar de alguna manera para salvarlos finalmente. Pero estamos viendo aquí que esta circuncisión, entonces Pablo es enfático aquí porque dice con una circuncisión no hecha a mano. Y esa circuncisión no hecha a mano es una circuncisión espiritual. Porque la que practicaban los judíos era la que se hacía con la mano. Se cortaba ahí el prepucio del bebé. Es una circuncisión hecha por el Espíritu Santo. Es una obra de Dios, no es una obra del hombre. La que se hace a mano es obra del hombre, pero la que Dios hace es por su Espíritu Santo. Y es una circuncisión donde la circuncisión física se echaba el pedacito de carne, el prepucio. Aquí dice es el cuerpo pecaminoso carnal. Es una obra superior, es una obra que supera a la obra física, al ritual físico. La circuncisión, esta circuncisión entonces, vean cómo dice el texto. Dice el versículo 11, en la circuncisión de Cristo. Finalmente dice, en la circuncisión de Cristo. ¿Y por qué menciona esto de la circuncisión de Cristo? Porque aquí viene el punto que decíamos. Que los judaizantes iban diciendo, sí, Cristo, pero no es suficiente. Ustedes necesitan la circuncisión física para que estén completos. Pero aquí le dice él, es la circuncisión, dice el versículo 11, en la circuncisión de Cristo. Esa es la circuncisión de Cristo. Y por eso les dice que en Cristo están completos. Vean el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, ¿por qué les dice y vosotros estáis completos en Él? Porque los judaizantes iban diciendo, necesitan circuncidarse. Si están en Cristo, está bien, pero necesitan circuncidarse para que así puedan ser salvos. Estaban diciendo, no están completos. Pero Pablo le dice, en Cristo ustedes están completos. Y vean, hermanos, aquí cómo el apóstol Pablo enfatiza esto. ¿Cómo enfatiza este punto de verdad para demostrar que Cristo es suficiente? Lo que Pedro confirmó, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Está enfatizando la suficiencia de Cristo para salvar. Y por eso entonces va y les dice, esa circuncisión es espiritual, es la circuncisión de Cristo. No necesitan la circuncisión de Moisés. Porque ellos decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Aquí la circuncisión de Cristo, y es una circuncisión que va al corazón, es algo interior, es algo que no se hace con la mano, es algo que el Espíritu de Dios realiza. Entonces, hermanos, en ese sentido, somos la circuncisión. Por eso Pablo habló en esos términos, porque nosotros somos la circuncisión verdadera, la que se necesita, la que nos salva y la que nos relaciona con Dios. El nuevo nacimiento, una circuncisión espiritual. Y esto entonces nos lleva, hermanos, volvemos aquí a Filipenses capítulo 3. En nuestro texto básico, porque en el texto básico nos muestra cuál es ese resultado de la circuncisión verdadera, la circuncisión espiritual. Eso nos lleva entonces, observen hermanos, aquí simplemente vamos a observar estos puntos aquí.
Dice Filipenses 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, la circuncisión espiritual es lo que nos capacita ahora para servir verdaderamente a Dios. Los judaizantes pensaban que servían a Dios, pero en realidad no lo estaban sirviendo. Se estaban sirviendo a sí mismos. Se estaban gloriando a sí mismos en sus obras, pero no estaban sirviendo verdaderamente a Dios. Hermano, lo que nos capacita para servir verdaderamente a Dios y ofrecerle un servicio agradable es la circuncisión del corazón. Porque recuerden cómo Cristo reprendió a los judíos de su tiempo cuando le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No lo servían realmente como Dios lo demandaba. No lo estaban sirviendo verdaderamente, aunque ellos sí hablaban con sus labios, lo honraban de labios, pero no era algo que agradaba a Dios. Solamente cuando Dios circuncida nuestro corazón, entonces, hermanos, servimos espiritualmente a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Un servicio espiritual. Más que solamente cantar de labios, cantamos de corazón. Más que cantar aquí correctamente con la boca, cantamos con el corazón. Le agrada a Dios ese canto. Y aunque quizás no seamos buenos cantantes, pero Dios mira el corazón. Aunque con esto no estoy diciendo que descuidemos la música, la entonación, el canto correctamente. Pero el punto es: ¿de qué nos serviría estar bien entonados? Cantar bien, abrir bien la boca, seguir el ritmo exactamente conforme a las notas, si nuestro corazón está desentonado delante de Dios. ¿De qué nos serviría eso? Por eso, hermanos, primeramente el corazón. Y es lo que Dios siempre ha buscado, el corazón, el corazón. Desde el principio señaló dónde está el problema. El corazón. Servimos a Dios ya en el Espíritu. Los que en espíritu servimos al Señor, ya se vuelve un servicio espiritual, porque Dios ya nos regeneró espiritualmente, ya nos circuncidó espiritualmente. Ahora nosotros somos la circuncisión y nosotros somos los que de verdad estamos sirviendo a Dios. Los judaizantes no. Con todo lo que están haciendo, pervirtiendo el evangelio, no pueden estar agradando a Dios. Pero nosotros servimos a Dios espiritualmente. Hermanos, es este servicio que de verdad a Dios le agrada, cuando procede de un corazón regenerado, porque se pone en sintonía con Dios, hermanos. Y si, por ejemplo, hemos tenido algún mal pensamiento, algún mal sentimiento, por eso nos manda a confesar nuestros pecados. Y el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, siente esos pecados y los tiene que confesar para que su corazón siga en armonía con Dios. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. No se trata de que ya nací de nuevo, ya soy circuncidado, yo no tengo malos pensamientos, malos sentimientos, yo no tengo... No, hermanos, por eso nos manda a confesar ese tipo de pecados. No son esos tipos de pecados de que digas: Dios me perdona, así que voy a emborracharme, voy a adulterar, voy a robar, total, Dios me perdona. No. Cuando dice la Biblia que confesemos nuestros pecados, son esos pecados que realmente nuestra comunión a veces podemos mal pensar, mal hablar, actuar mal. Es eso que dice la Biblia, que confesemos, porque eso nos pone en comunión con Dios. No nos conformamos con: no soy borracho, no soy ladrón, no soy adúltero. No, ¿cómo estás con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus palabras? ¿Cómo estás delante de Dios? Porque todo eso procede del corazón y eso tiene que ver con el servicio a Dios. Porque si servimos a Dios, venimos a cantar y tenemos un corazón malos sentimientos, resentimientos hacia las personas, hermanos, ese servicio va a ser rechazado. Ese servicio no va a ser agradable a Dios. Y uno que ha nacido de nuevo no puede vivir con resentimiento, no puede vivir con cosas aquí, porque la misma obra de regeneración le va a incomodar, no le va a permitir vivir así. Por eso la obra de Dios es eficaz, la obra de Dios es poderosa.
que no nos puede permitir vivir en el pecado. Es un servicio agradable a Dios. Y dice la otra parte, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los judaizantes, hermanos, se gloriaban en la circuncisión, se gloriaban en Moisés, se gloriaban en la ley. Pero dice nosotros, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Estoy en Él, estoy completo en Él. Hermanos, ¿y cuántas veces menciona ahí en Colosenses a Cristo? En Él y con Él. ¿Han observado eso, hermanos, aquí en Colosenses? Por eso nos gloriamos en Cristo. Vean cuántas veces menciona aquí esto en Colosenses, hermanos. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 9 en adelante. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. El versículo 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión hecha a mano. La circuncisión no hecha a mano, en la circuncisión de Cristo. El versículo 12, sepultados con Él. Fíjense, con el cual fuisteis también resucitados con Él. Versículo 13, la parte que hace al final, os dio vida juntamente con Él. Entonces es en Él y con Él. En Él y con Él están completos. En Él y con Él. Por eso nos gloriamos en Cristo Jesús. Porque estoy completo en Él. En Él estoy circuncidado. Él es mi Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Todos los ritos, ceremonias apuntaban al Nuevo Testamento. En Cristo se cumple todo. Y vosotros estáis completos en Él. Y si se trata de la circuncisión, ustedes están circuncidados. Con esto es como si les estuviera diciendo a los colosenses, ustedes no necesitan preocuparse por la circuncisión física. Ustedes ya fueron circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. Ustedes ya tienen nueva vida. Ustedes ya sus pecados le han sido perdonados y ustedes han demostrado fe públicamente en el bautismo. Ustedes están completos en Cristo. No necesitan la circuncisión física. Por eso, en Él y con Él tenemos todo. Por eso nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí Pablo desarrolla todo ese tema de la confianza en la carne, de que de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, exactamente fue circuncidado. Se trata de confiar en la carne, yo tendría más razón para confiar. Yo soy de la tribu de Benjamín, yo fui circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero dice, yo no confío en esas cosas. Yo confío en Cristo y me glorío en Cristo. Porque en Cristo tenemos la circuncisión no hecha a mano. Esa es la circuncisión de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos aquí finalmente que la circuncisión es una obra espiritual. Más que nada, Dios apuntó a eso cuando habló en el Antiguo Testamento, la circuncisión del corazón, y lo comenzó a señalar desde aquel tiempo. Y ya en el Nuevo Testamento vemos cómo se enfatiza más. Entonces, la enseñanza apostólica, terminamos, hermanos, con esto. La enseñanza apostólica es que la circuncisión física no sirve para nada. Combatieron fuertemente esa falsa enseñanza que los judaizantes estaban impartiendo en las iglesias. Se opusieron a ello y enseñaron que la circuncisión física no sirve para la salvación, porque los que están en Cristo no necesitan añadirle cosas para su salvación. Ya el servicio a Dios es de agradecimiento, es de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cristo es suficiente para la salvación. Así como Pedro, afirmamos nuestra confesión de fe. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos.
Y ese fue el punto de donde partió el apóstol Pablo, de la gracia de Cristo, de la obra de Cristo. Los judíos profesantes, ¿qué estaban haciendo? Estaban añadiéndole obras a la obra de Cristo. Por eso Pablo en Gálatas dijo: me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en Él y con Él, y en Él tenemos todo. Entonces, hermanos, la circuncisión era una práctica religiosa en la cual los judíos confiaban para su salvación y lo enseñaron de esa manera. Esto nos enseña ahora a nosotros, hermanos, que ya sea la circuncisión o cualquier rito, ceremonia religiosa, no debemos confiar en ello para la salvación de nuestras almas. Es decir, no debemos confiar hoy día, hermanos, porque hoy día muchos grupos religiosos están confiando en su bautismo. No, pues me bautizaron desde pequeño. Y yo pues ya soy hijo de Dios, porque así lo dicen. Ya tenemos un hijo de Dios, ha sido bautizado. ¿Desde cuándo? Desde bebé, una ceremonia, un rito que en realidad no tiene valor para la salvación. Porque quizá todos nosotros que estamos aquí fuimos bautizados de bebé. No sé si todos, pero sí lo fuimos. Pero ¿y qué pasó? ¿Cómo crecimos? ¿Y cómo crecieron todos nuestros compañeros que de igual manera sus padres se preocuparon para que practicaran ese ritual, esa ceremonia? No confiamos en ello. No confiemos, hermanos, en el bautismo, no confiemos en la membresía de la iglesia, no confiemos en lo que practicamos, en que participamos aquí en actividades. No, que estemos primeramente en Cristo y con Cristo, regenerados, circuncidados del corazón. Entonces ahora bautízate, ahora participa en las actividades, ahora sé diligente en el servicio a Dios, pero no confíes en esas cosas para tu salvación, sino en la obra que Dios ha hecho en ti. Ellos estaban circuncidados y confiaban en eso, pero estaban engañados. Estaban engañados, porque con toda confianza decían: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Con toda seguridad, pero con toda seguridad estaban engañados. Hay mucha gente que confía en sus prácticas, confía en lo que hacen, lo que les dicen, y están confiados, pero podrían estar engañados. Hermanos, la esperanza de salvación siempre es lo que Dios hace en nuestra vida, no lo que nosotros hacemos. Entonces deseamos que Dios circuncide el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Examinémonos delante de Dios para ver que Él nos muestra a través de su palabra si de verdad hemos sido circuncidados del corazón. ¿Cómo están nuestras obras? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Hemos sido circuncidados verdaderamente en nuestro corazón? Porque es la circuncisión espiritual la que nos coloca en una relación salvadora con Dios y en una relación que nos lleva a servirlo en el Espíritu y en verdad. Que así sea para cada uno de nosotros, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has hablado.